que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, paz tendrá tu corazón. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. A Jesús, amigo eterno, solo en Él confío yo. El castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Solo en Él confío yo. Dios pueda bendecir su vida en este momento. Compartimos la palabra de Dios a través de este medio. Esperamos que sea de bendición para usted que nos está escuchando y que nos va a ver también. Es una bendición. Hoy estamos en el mes de agosto y en el mes de agosto hemos hablado acerca de la Biblia, que es el día o el mes de la Biblia donde celebramos, pero de alguna manera no lo podemos hacer como solíamos hacerlo anteriormente. Hoy va a ser de una manera diferente. Pero déjeme decir que hay gente que todavía duda de la palabra de Dios. Y algunos blasfeman de la Biblia, otros prohíben que se lea la palabra. Unos dicen que no es correcto, otros dicen que es un libro como cualquiera. Pero vemos ahí que el rey Josías quemó los escritos de Jeremías, pero Dios le dio el mensaje de nuevo. En el texto vemos ahí en Nehemías, por ejemplo. En Nehemías podemos notar en el capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Podemos notar entonces que ahí hay un deseo. Eso fue en tiempo de Esdras y Nehemías, pero después de la cautividad de Babilonia, los persas llegaron a gobernar y Ciro, o bien sea Artajerjes, le dio la libertad al pueblo de regresar a su patria. En el capítulo 8, donde he leído el primer verso,
nos cuenta de un nuevo deseo, de un nuevo día, un nuevo deseo de poder escuchar la lectura, la palabra. Nosotros podemos responder correctamente a la Biblia. ¿Cómo responde usted a la Biblia? ¿Cuál es su actitud ante ella? ¿Cómo responde usted ante la palabra de Dios? Vemos aquí en el capítulo 8 de Nehemías, podemos ver que desear la palabra de Dios, ahí dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta. Vemos ahí que se juntó el pueblo. Es necesario que la palabra de Dios sea el centro de atención en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestro país. David escribió ahí también uno de sus salmos, el Salmo 19, en sus versos 9 y 10, dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel que la que destila del panal. David entonces escribió este bello salmo. Las escrituras deben ser deseadas mucho más que cualquier otra cosa de valor. Entonces, cuando veamos desear la palabra, vemos ahí en Nehemías. En Nehemías la palabra del Señor dice que se juntó todo el pueblo, ese deseo de poder escuchar la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés. Vemos entonces, ¿cómo usted entonces recibe la palabra? Tenemos un verdadero deseo por la palabra de Dios, por escuchar. Quizá en este momento usted no puede asistir a un templo porque la mayoría están cerrados, pero en su casa, ¿cómo usted junta a su familia? Por eso decíamos que es necesario que la palabra de Dios sea el centro de atención en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, en nuestro país. Verso 3 dice la palabra: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estar atento a la palabra de Dios. Vea qué tiempo usted empieza a ver ahí, de repente el tiempo, dice desde el alba hasta el mediodía. Un tiempo muy extenso, pero ellos estaban atentos a la palabra. Los oídos de todo el pueblo estaban ahí bien abiertos, estaban escuchando, porque de repente ellos tenían ese deseo de aprender, ellos tenían ese deseo de escuchar. Por eso, hermanos, Dios nos ha dejado orejas, Dios nos ha dejado oídos para poder oír. Aprendemos que Dios es el soberano. Algunas veces pensamos que el hombre es el jefe, que el hombre es el que puede hacer las cosas. No, Dios lo es. Necesitamos saber que nosotros somos mortales, que nosotros vamos a pasar, pero que Dios es un Dios soberano. Por eso el pueblo estaba ahí. Y dice, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hombres y mujeres, y todos los que podían entender. ¿Se da cuenta? Ahí ya incluye también niños. Por eso es importante que enseñemos la palabra de Dios a todo aquel que ya entiende. Por eso, hermano, amigo, Dios está hablando y es necesario que usted y yo pongamos atención. Estemos atentos. Hoy mucha gente hoy en día pasa desapercibida la palabra, no le ponen asunto. Pero yo puedo entender que aquí aquel pueblo estaba con ese deseo de escuchar, le dio el tiempo. Muchas veces en las iglesias hay personas que dicen más tiempo a la alabanza y poco tiempo a la palabra. La palabra me aburre, dicen algunos. Quizá no es así. Quizá usted puede entender eso, pero la palabra debe ser
que lo deleite a usted. Y vemos el verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maasaías en su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Albadana, Zacarías y Mesulam. Ve cómo el profeta está en un púlpito. Por eso es que de ahí surge, ahora que nosotros utilizamos un espacio para poder compartir, y todo el pueblo se puso de pie. Vea, ahí están aquellos líderes, están ahí, pero el 5 dice: y abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¡Qué reverencia! Todo el pueblo se puso en pie, es decir, reverenciar la palabra de Dios es adorarlo al oír la palabra del Señor. Bendijo entonces Esdras, dice el verso 6, a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Vean los efectos que produce la palabra. Cuando el pueblo escucha, cuando el pueblo empieza a reverenciar, empieza a entender que lo que ahí se está mencionando es palabra de Dios, ellos empiezan a reverenciar, empiezan a tener ese cambio, empiezan a ver ese cambio. Verso 8 dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura, entender la palabra de Dios. Léala diligentemente. Por eso cuando vamos a la palabra debemos leerla con el sentido que se merece, porque es palabra de Dios, porque no es un libro cualquiera, porque no es como una revista o como un diario. Por eso usted y yo debemos darle sentido a la palabra de Dios. Debemos ser convencidos por la palabra, porque todo el pueblo, dice ahí, lloraba, porque todo el pueblo tuvo un cambio de actitud. Entendieron que habían desobedecido y entendieron que la paga del pecado es muerte. Entendieron que había que hacer algo. Y vemos qué acontece. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Había un regocijo, estaban siendo tocados por la palabra. Pregunto, ¿lo mismo le pasa a usted cuando lee la palabra, empieza a regocijarse, empieza a conmoverse, empieza a ver ese cambio? Porque el leer la palabra, el escuchar la palabra nos trae gozo. Verso 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nos enseña la bendición de compartir, de ir y enseñar. Usted que hoy está escuchando y de repente ya sabe la palabra, vaya y comparta la palabra del Señor. Pero sobre todo, también es necesario que nos regocijemos en la palabra. ¿Cómo usted entonces atiende la palabra de Dios? Verso 15 dice: y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque de los días de Josué
hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Cuando ellos escucharon la palabra, no solo la escucharon, no solo se conmovieron, sino que también la obedecieron. Vea, qué importante. Es importantísimo que usted la lea, que la estudie, pero sobre todo que la obedezca. Dicen que el pueblo obedeció a la palabra de Dios. Recordemos que este mundo no es nuestro hogar eterno. El obedecer a Dios encontramos gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El pueblo se arrepintió y tuvo una nueva relación con Dios. Con los demás celebraron. Vea lo que trae la palabra del Señor, trae cambios. Trae cambios. Por eso quiero decirte, ¿de qué manera respondes a la palabra de Dios? ¿Respondes? ¿Vas a responder o estás respondiendo como respondió el pueblo de Dios aquí en Nehemías capítulo 8? ¿O pasa desapercibida la palabra? ¿O puedes leerla y no te pasa nada? ¿O puedes estudiarla y no sientes ninguna cosa que te conmueva? ¿O la tienes en poco? Por eso es importante que leas la palabra, pero también es importante que respondas bien a la palabra de Dios. Que no la lea como cualquier libro. Alguien me dijo, yo tengo varias versiones o varias Biblias en mi casa, pero ni una de ellas lee. Entonces eso no funciona. Es necesario que respondamos a la palabra, porque la palabra trae cambios a nuestra vida. Espero que esta reflexión bíblica te pueda ser de bendición. Si quieres puedes seguir leyendo Nehemías capítulo 8 completamente y te vas a dar cuenta cómo Dios tocó los corazones a través de la palabra. Que Dios pueda bendecir tu vida y que Dios pueda bendecir esta palabra en tu vida. Dios te bendiga y que la pases muy bien, pero sobre todo también escudriñando la palabra. Dios te bendiga.